8 de la noche, 3 minutos. Bienvenidos a Sala de Prensa de Noticias Caracol en vivo. Estamos originando, como pueden ver, desde el centro de la capital del país, desde la capital Bogotá. Tengo a mis espaldas, o a mi espalda mejor, el Palacio de San Carlos, sede de la Cancillería, que ha sido centro hoy de reuniones fundamentales para que Colombia acoja lo que ha sido su posición final frente a lo que ha pasado en Venezuela. El país vecino ha tenido una jornada agitada, difícil y hasta confusa en medio de ese llamado a las manifestaciones. Y digo confusa puntualmente por ese hecho de detención y posterior liberación de la líder opositora María Corina Machado, que estuvo hoy en las manifestaciones allí en la capital venezolana. Y arrancamos precisamente con un mensaje que acaba de emitir María Corina Machado a través de su cuenta de X, explicando qué fue lo que pasó, explicando por qué se conocieron también esos videos confusos, presuntamente que le habrían hecho grabar las fuerzas del orden en Venezuela a la fuerza, según dijeron parte de su equipo. Lo que dice María Corina es lo siguiente: venezolanos, hoy el bravo pueblo demostró cómo se vence al miedo. Nunca me he sentido tan orgullosa de ser venezolana. Gracias a todos los ciudadanos que salieron a las calles a reivindicar nuestra victoria del 28 de julio y a cobrarla. Mi corazón está con el venezolano que fue herido de bala cuando las fuerzas represivas del régimen me detuvieron. Confirma que hubo un herido en ese episodio. Ya estoy ahora en un lugar seguro y con más determinación que nunca antes de seguir junto a ustedes hasta el final. Mañana voy a comunicarles lo ocurrido hoy y lo que viene. Venezuela será libre, gloria al bravo pueblo. Confirma entonces María Corina Machado ese altercado que se presentó luego de salir del centro de concentración con la gente que se movilizó en la capital venezolana. Ella salió como parrillera en una moto totalmente cubierta, con su rostro cubierto, con un pasamontañas, con un casco encima, con una chamarra, con una chaqueta negra, y confirma ella lo que había dicho su equipo, que les dispararon y uno de los venezolanos que la acompañaban resultó herido de bala cuando, dice ella, las fuerzas represivas del régimen la detuvieron. Esta fue una jornada en la que sucedieron varias cosas. Colombia se sentó firme en la posición de enviar al embajador Milton Rengifo a la posesión mañana de Nicolás Maduro, pese a los hechos que tuvieron lugar hoy. De hecho, el canciller Luis Gilberto Murillo ya grabó una declaración en la que amplía el porqué de esa posición de Colombia, nos dicen fuentes de la Cancillería, pero también en Estados Unidos el presidente electo Donald Trump tomó su posición firme frente al gobierno de Edmundo González y lo llamó el presidente electo de Venezuela y pidió que se respete su vida, la de María Corina y la de los manifestantes pacíficos que hoy salieron a protestar contra el régimen de Nicolás Maduro. Tenemos invitados en la noche de hoy para ampliar el análisis, invitados expertos sobre la situación en Venezuela. Por eso es un gusto saludar a esta hora en Sala de Prensa a las 8 de la noche, 6 minutos, a Gonzalo Oliveros Navarro. Él es abogado venezolano, doctor en Derecho Internacional Público y experto en esta situación política y social tan compleja que vive el país vecino. Gonzalo, un gusto tenerte aquí en Sala de Prensa. Bienvenido. Hola María Camila, buenas noches para ti, para el doctor Ronald y para todos quienes nos escuchan. Saluda ya, Gonzalo, a nuestro otro invitado, que también es un gusto tener como siempre aquí en Sala de Prensa, a Ronald Rodríguez, investigador del Observatorio para Venezuela de la Universidad del Rosario. Ronald, bienvenido. María Camila, buenas noches. Gonzalo, buenas noches, y al público que nos sigue. Empecemos, Gonzalo y Ronald, con su apreciación de lo que pasó hoy. Misma pregunta para los dos. Empiezo con el doctor Gonzalo. ¿Cómo vio la jornada de manifestaciones que de entrada hay que no solo decirlo, sino reconocerlo? No se esperaba mucha más gente de la que salió hoy, destacando de paso la valentía de los que salieron, porque estos han sido meses de represión, pero se esperaba que las movilizaciones fueran más grandes, Gonzalo. Yo estoy complacido con la asistencia del día de hoy y mucho más si se compara con la asistencia de los actos paralelos que el gobierno del señor Maduro convocó, de tal manera que creo que, dada la situación interna venezolana, los ciudadanos que salieron son héroes de la civilidad, ¿de acuerdo? Y demostraron que quieren defender su derecho a vivir en democracia y en libertad. Ronald, lo escucho sobre las movilizaciones, su apreciación inicial.
María Camila, yo lamentablemente tengo una lectura diferente. Siento que la estrategia del régimen de infundir miedo lo logró. El gobierno de Nicolás Maduro y particularmente el ministro de Interior, Justicia y Paz, entre comillas paz, Diosdado Cabello, se ha encargado los últimos días, incluso en la madrugada, lo cual no es muy habitual en él, en generar una serie de informes de cómo muestra bloqueos a las calles, vigilancias, patrulleos. Incluso el día de hoy veíamos que la gente que salió lo hizo básicamente con miedo. La estrategia de represión y de persecución del régimen ha logrado menguar la capacidad de movilización que tiene el pueblo venezolano. Muchos de los medios que estuvieron en terreno, cuando iban a entrevistar a la gente prefería que no les enfocaran la cámara, que no les pusieran. Muchos medios tuvieron que entrevistar a las personas dando la espalda por el temor precisamente a esta dinámica de represión. Muchos de mis colegas, de mis amigos venezolanos, profesores que suelen dar su opinión en medios de comunicación el día de hoy prefirieron guardar silencio. Muchos de ellos tienen sus pasaportes cancelados, tienen unas dinámicas de vigilancia. Lo que pasó en los últimos días y lo que ha venido pasando a lo largo de los últimos meses desde el fraude electoral, de ir atacando no solamente a los políticos, sino a los defensores de derechos humanos, incluso a la población que fue testigo en el certamen electoral, Pero pues Ronald, ha rendido fruto para ellos. sí, pero lo interrumpo para precisamente contrapreguntarle. No vale el doble salir a manifestarse, salir con miedo, no vale el doble, porque mire que usted mismo menciona todo lo que ha hecho el régimen para generar esto y la gente aún así salió. Sin embargo, María Camila, lo que se esperaba hoy era que se pudiera dar esa dinámica en la cual la población pudiera empezar a sentir que se venía la dinámica de transición. La estrategia del régimen de perseguir a las personas, de detenerlas, incluso el modus operandi de desaparecer a las personas por algunas horas, el caso de los defensores de derechos humanos, está rindiendo frutos para el régimen. La movilización es muchísimo menor. Tristemente, esto lo que eso es que la dictadura logra hacer que el ciudadano no pueda expresarse, y ese silencio, en un momento en el que en el continente avanzan los autoritarismos, pues tristemente es una mala señal. Los venezolanos necesitan un cambio, necesitan una transformación, pero hasta el momento todos los indicios de lo que tenemos es que el régimen va a lograr consolidar la continuación de la dictadura. Doctor Gonzalo, su respuesta a lo que dice Ronald, que pues encuentra un punto de no coincidencia. Hay una discrepancia en el fondo sobre esto. En Venezuela se detuvo a miembros de mesa única y exclusivamente, miembros de mesa en la elección presidencial única y exclusivamente por el hecho de ser miembros, por haber participado en el evento, obligados por la ley, algunos y otros como testigos. Es muy difícil en un país donde todos los que están internamente viven en libertad condicional salir a marchar contra el gobierno del señor Maduro. De tal manera que, reitero, quienes salieron hoy en toda Venezuela son unos héroes de la civilidad que, a sabiendas del riesgo que corren de ser detenidos, desaparecidos y a veces hasta suicidados, salieron a enfrentar lo que creen y consideran que es una vulneración a sus derechos constitucionales, al derecho a elegir. Sí, y es que precisamente el tema de las movilizaciones tenía todos los ojos del mundo encima por la presencia de María Corina Machado. Ronald, ¿usted cree que ese hecho de la detención tan confusa de la líder opositora fue algo que planeó el régimen? ¿Cómo ve todo el episodio en el que entonces presuntamente la detienen, después la obligan a grabar este video en el que ella menciona lo de la cartera azul, que se le cayó muy confuso todo, y después ella misma confirma que está en libertad? Ese episodio, ¿qué nos dice sobre presunta división al interior del ejército, de las fuerzas del orden venezolanas, o de la operación que tenía el chavismo, el oficialismo para hoy?
Realmente el episodio es todavía bastante confuso. Las declaraciones tanto del equipo de María Corina Machado como la declaración que nos leías al inicio que hizo a través de redes sociales no terminan de esclarecer qué fue lo que sucedió. Lo que sí es claro es que ese sí es el modus operandi del régimen venezolano. El régimen venezolano detiene a las personas, prácticamente las secuestra, las desaparece por algunas horas y después tenemos noticias. Esta es la hora que no tenemos, por ejemplo, claridad sobre cuál es el paradero de Carlos Correa, este defensor de derechos humanos que monitoreaba toda la dinámica de medios de comunicación y que lamentablemente ha sido víctima de la persecución del régimen, como también lo ha sido la profesora Rocío San Miguel. El método sí es el del régimen de Nicolás Maduro, no obstante, la forma de comunicación, el episodio genera demasiadas dudas y causa confusión. La falta de claridad en este momento para explicarle a las filas opositorias y al público internacional, porque varios presidentes terminaron haciendo declaraciones que de hecho son muy complejas, como fue la declaración del presidente Duque, que tristemente no son buenas para tratar de buscar una dinámica de transición en Venezuela. Creo que este episodio todavía falta mucho por esclarecer y de hecho cuando uno lee el mensaje que envió María Corina hoy, la noticia ya de la posesión de Edmundo González Urrutia en Venezuela ya digamos que ha sido completamente descartada y lo que estamos esperando es que María Corina nos diga mañana qué fue lo que sucedió hoy. Entonces creo que no ayuda para la visión de lo que se quiere en Venezuela, que es finalmente una transición y un retorno a la democracia. Gonzalo, lo escuchó usted hablando sobre este episodio. ¿Será que el régimen la detuvo para tantear qué pasaba y al ver la explosión de apoyo y de exigencias internacionales de liberación a María Corina decidió mejor soltarla? Yo no sé si en Colombia tuvo tanto éxito como en Venezuela una serie que se llamó El Zorro. El Zorro era un héroe de los Estados Unidos, de la España americana, llamémoslo así, y había otros dos personajes, el sargento García y el capitán Monasterios. Eso que ocurrió hoy me recordó a mí supremamente esa serie. Pero yo creo ahí hay que ahondar en lo que ocurrió, no solo con la detención, desaparición de María Corina. Ese no es el tema. El tema es que María Corina, que es la principal adversario del gobierno, a quien el gobierno se la tiene jurada, salió a la luz pública, se exhibió durante más de 40 minutos y el gobierno fue incapaz de detenerla o si la detuvo, la soltó. Yo no sé qué ocurrió, ¿no? Pero yo me imagino, me pondría en la posición del señor Cabello y si yo lo hubiese detenido, yo la llevo a Venezolana de Televisión, la exhibo en Venezolana de Televisión a los efectos de decirle al país, yo ejerzo el poder aquí y la suelto para demostrar toda mi fortaleza. Nada de eso ocurrió. Da la impresión, y esa es la que yo tengo, que allí hubo un conflicto entre fuerzas de quienes gobiernan que generaron lo que ocurrió independientemente de cómo haya ocurrido. Reitero, María Corina salió de donde estuvo y apareció durante 40 minutos, se exhibió durante 40 minutos. Todos los medios del mundo vieron que ella estaba allí y el gobierno no pudo detenerla. Y si la detuvo, la soltó. Eso es una lectura que hay que darle a esto. Y yo creo, sin ninguna duda, y quiero coincidir con el profesor Ronald, con el tema de que ya no estamos hablando hoy de una eventual toma de posesión de el doctor Edmundo, sino que estamos hablando de otra cosa. De Edmundo, sí señora, estamos hablando hoy de otra cosa distinta para mañana, que ya veremos qué va a ocurrir. Claro, coinciden ustedes dos en que esto, de cierto modo, para bien o para mal, desvió la atención del tema de la posesión de Edmundo González mañana. Ronald, hablemos de ese punto muy importante porque con usted lo tocamos esta misma semana 10, lo que está pasando al interior de las fuerzas militares, porque mire lo que subraya el doctor Gonzalo, que con eso coincide María Teresa Aya, nuestra experta, nuestra internacionalista de Noticias Caracol, que ese episodio sí demuestra división al interior de las Fuerzas Armadas venezolanas. ¿A usted no le dice eso el episodio?
Es que el análisis que hago de las fuerzas militares venezolanas no lo hago como se hace de una fuerza armada en un país tradicional. Recordemos que tanto durante el gobierno de Hugo Chávez, pero particularmente ya con el gobierno de Nicolás Maduro, se ha hecho todo un proceso para cambiar la dinámica y la estructura de las Fuerzas Armadas. Hoy las Fuerzas Armadas no responden a una jerarquía y a una doctrina militar, sino a una dinámica de intereses que incluso los lleva a acuerdos con grupos criminales y con actores colombianos que están en territorio venezolano como el ELN. Las Fuerzas Armadas no pueden ser leídas como se leen en otros países y a mí me llama poderosamente la atención que incluso cuando uno miraba y monitoreaba lo que estaba haciendo Diosdado Cabello en las madrugadas de estos días, lo que movilizaba era sobre todo cuerpos de civiles armados con armas largas, personas que no tenían capacidad o capacitación para manejar protestas iban a ser los primeros respondientes ante la situación si se llegaba a presentar algún tipo de caminata en dirección a Miraflores. Y es muy llamativo porque no eran propiamente las fuerzas militares, ni siquiera los cuerpos policiales, sino básicamente colectivos y milicias las que estaban poniendo como primer espacio de contención, lo cual pues es absolutamente irresponsable porque las personas que manejan protestas son personas que deben tener una capacitación muy alta para no responder a agresiones con fuego real. Acá lo que nos estaban dando era personas que no tenían la más mínima capacitación, con armas largas y dispuestas a responder con fuego real. Yo siento que al leer la situación de seguridad en Venezuela hay que tener en cuenta las complejidades de lo que ha significado que el régimen de Nicolás Maduro ha permitido la presencia de actores criminales y la atomización del monopolio de la fuerza en Venezuela. Hmm. Sí, pues es que es mucho pedir lo que usted menciona puntualmente, Ronald, una organización o una fuerza que respete a tal punto los derechos humanos cuando todo lo que se ha visto es la represión y la violación de los derechos humanos a lo largo de estos meses después del 28 de julio. Doctor Gonzalo, hablemos de la posición de Colombia. Usted como venezolano, hoy finalmente se emite un comunicado, un pronunciamiento en el que rechazan las graves denuncias de violaciones de derechos humanos y se pide el respeto por la vida de Carlos Correa, de María Corina Machado y los demás opositores y defensores de derechos humanos que han sido detenidos. ¿Cómo ve que Colombia se siente y se pare firme pues en la asistencia de su embajador en Caracas mañana a la posesión de Maduro? La situación de Colombia es compleja. No es lo mismo que la opinión la exprese el presidente Boric, que está en Chile, o el primer ministro danés, el presidente Petro y el presidente Lula. Y la diferencia fundamental es que ambos países comparten frontera con Venezuela. En lo personal, yo creo, me hubiese gustado más la actitud que el gobierno del señor presidente Petro compartiese la posición de la Cancillería chilena. Sin embargo, la discrepancia que existió entre el canciller Murillo y el señor presidente Petro, pues se resolvió a favor del presidente Petro. En todo caso, si se hubiese enviado a alguien o se hubiese acordado enviar a alguien, pues se le ha debido bajar un poco el nivel y en lugar de ser el embajador, ha podido ser el encargado de negocios y quizás hasta un secretario. El gobierno estimó que lo conducente para evitar roces con el señor Maduro era que fuese el embajador. Y bueno, eso tendrá sus costos, porque lo importante aquí, María Camila y profesor, es que si mañana se juramenta Nicolás Maduro como presidente para un nuevo sexenio, será posible concluir que se pueden poner de acuerdo el ente electoral con un candidato determinado, más la Fuerza Armada y el Poder Judicial del país para proclamar como presidente a una persona que no presenta los votos. Eso es el gran riesgo de lo que va o de lo que pudiera ocurrir mañana en Caracas con la asunción del señor Maduro como presidente para el nuevo periodo presidencial.
Sí, tenemos ya las 8 de la noche, 22 minutos. Se pasa muy rápido el tiempo aquí en sala de prensa. Hablemos un poco, Ronald, de lo que va a pasar mañana. Hay rumores aquí en Colombia de que lo que va a hacer el señor Edmundo González, presidente electo de Venezuela, reconocido por decenas de países, es pues posesionarse como presidente electo, como presidente del país en Panamá, que regresaría a Panamá junto a ese grupo de exmandatarios. Esa posesión, así se podría decir de cierta manera tan simbólica, ¿qué dejaría en el camino que viene después del 10 de enero? Bueno, la oposición tiene que ser muy cuidadosa para no replicar la estrategia que se intentó en un momento determinado con el gobierno interino, que era una apuesta que contaba con el apoyo internacional y que contó una dinámica de generar una serie de instrumentos de presión para que el régimen fuese a una negociación y desistiera de la continuidad en el poder. En el caso de Colombia, nosotros no reconocimos los resultados electorales de 2018, ni tampoco reconocemos hasta el momento los resultados que se dieron el año pasado, o por lo menos el presidente en eso todavía no ha dejado claridad. Yo llamaría la atención sobre el mensaje del presidente frente a los fake news, porque creo que ese quizás sí es un error estratégico del mandatario colombiano. No obstante, frente a una posesión del presidente electo por los venezolanos, Edmundo González, sin un ejercicio real del poder, pues lamentablemente no tendría el impacto que podría necesitarse en el caso de Venezuela. La estrategia de un gobierno interino, de un gobierno paralelo, no funcionó. Fue una estrategia que se agotó y que tuvo malos resultados, incluso al final se complicó por algunos casos de corrupción. Creo que repetir podría dañar lo que ha sido, sobre todo, uno de los éxitos más importantes que ha tenido la oposición, y es que le ha arrebatado al régimen el elemento electoral. Durante muchos años el chavismo ha insistido en que ellos son democráticos porque tienen apoyo y respaldo electoral. Ahora se ha logrado demostrar que eso no es cierto, que ellos no cuentan con el respaldo electoral. Generar dinámicas de gobiernos en el exilio, lamentablemente, no creo que funcionen en este momento, y menos cuando la población venezolana ha hecho un esfuerzo tan grande, y particularmente los que están en Venezuela y se movilizaron y votaron, han hecho un esfuerzo tan grande para generar la presión al interior del país para que se dé la transformación y el retorno a la democracia. Hoy la hija de María Corina Machado, doctor Gonzalo, Ana Corina Sosa, decía desde París, luego de enterarse de la liberación de su madre, que los venezolanos deben estar preparados no para mañana, sino para el 11 de enero, el 12, el 13, el 14, el 15 y los días que vienen, porque la diferencia en esta ocasión es que ya hubo unas elecciones que Maduro se robó ante los ojos del mundo, porque hay unas actas, y eso de por sí pues ya deja su ilegitimidad totalmente palpada a los ojos del mundo y de una nueva administración en Estados Unidos, que es la de Donald Trump. ¿Usted cree que ese reloj empieza a contar en contra de Maduro una vez se posesione como presidente? Mañana 10 de enero se inicia un periodo presidencial en Venezuela. Ese periodo puede finalizar el 10 de enero del 31 o puede finalizar antes. El señor Maduro fue proclamado presidente sin haber presentado actas de escrutinio, sin haber presentado actas de totalización que son obligatorias conforme a la Ley Orgánica de Procesos Electorales venezolana. ¿De acuerdo? De tal manera que esa proclamación es absoluta, total y radicalmente írrica. El hecho de que él comience a ejercer mañana, si es que finalmente se juramenta mañana como presidente, comience a ejercer esa función, no indica que él es un presidente legítimo. No lo es por esa circunstancia. No cumplió con los extremos de la Ley Orgánica de Procesos Electorales y su reglamento. No hay acta de escrutinio, no hay acta de totalización, no se publicaron mesa por mesa y centro por centro los votos que permitieran validar esa proclamación que se hizo. De tal manera que la lucha es diaria hasta, voy a utilizar el término que utiliza María Corina, hasta el final, hasta que se pueda restituir el hilo constitucional en Venezuela.
Es hasta el final la lucha. Ronald, usted nos ha dicho mucho eso aquí en Sala de Prensa, y es que lo que van a tener que tener los venezolanos es mucha paciencia y mucho valor para los días que vienen. ¿Qué puede pasar ya cuando nos estamos acercando a esa posesión, pues claramente evidente, de Nicolás Maduro, con Edmundo González afuera y con María Corina Machado después de este episodio? ¿Qué viene en esta semana, en estos días de enero que han sido tan álgidos para el vecino país? Bueno, sin lugar a duda, uno de los elementos fundamentales en el corto plazo es el comportamiento de los Estados Unidos y la llegada del presidente Donald Trump. Por primera vez se pronunció al respecto, y eso, digamos, que es uno de los resultados favorables que deja la jornada de hoy, y es que durante mucho tiempo el presidente electo de los Estados Unidos había guardado silencio frente a la situación venezolana, y como lo discutíamos esta semana precisamente en Sala de discurso claro por parte del mandatario norteamericano frente a lo que está pasando. Ya hizo un primer pronunciamiento, esbozó su apoyo hacia María Corina Machado y hacia el presidente electo por los venezolanos, Edmundo González Urrutia. Ahora toca es ver que ese primer pronunciamiento se materialice en un comportamiento más en dirección hacia la democracia venezolana y no a una negociación o pacto con la dictadura de Nicolás Maduro a cambio de la recepción de migrantes, que es tal vez uno de los temas que sí y que todavía no se termina de despejar. Pues Ronald y doctor Gonzalo, con estas apreciaciones suyas sobre lo que viene, nos despedimos, cerramos Sala de Prensa. Tenemos muchos comentarios a esta hora de nuestros usuarios en nuestra cuenta de Facebook, en nuestro canal de YouTube. Les comparto solo algunos. Dice que Maduro está asustado, dice Petrasno. También dice Joaquín Vargas que gente estudiada es la que debe gobernar. Gonzalo Pérez, otro usuario venezolano, dice: necesitamos apoyo militar para nuestro presidente en su investidura presidencial. Y hay también comentarios sobre la posición de Colombia, un tema que sin duda alguna tiene los ojos del mundo y los corazones de las democracias, y por eso vamos a estar aquí en Noticias Caracol en vivo y en Sala de Prensa haciéndole un seguimiento minuto a minuto. Ronald, doctor Gonzalo, gracias por habernos acompañado esta noche. Gracias por la atención, Gonzalo. Ronald, encantado.